Buenos días al grupo. Sabe que estamos estudiando toda la semana algún capítulo de la Confesión Bautista del año 1689 y en esta semana seguimos estudiando de la Divina Providencia. Ya estudiamos varios puntos de la Divina Providencia asociados con el decreto de Dios y estuve explicando algunos puntos que se relacionaban entre sí. Y hoy me va a tocar hablar un poquito sobre el punto número 5 y el punto número 6. Le he decidido poner a este estudio ¿por qué sufre el cristiano y por qué prospera el impío? A lo largo de estos años yo me he dado cuenta o me han hecho preguntas siempre, generalmente del impío o el inconverso o de algunos cristianos que no entienden bien lo que es la divina providencia de Dios, diciendo ¿por qué sufre el cristiano? O algunos impíos maliciosamente dicen, entonces ¿por qué Dios permite que pase estas cosas? ¿Sí? ¿Por qué existe el mal en sí? Bueno, ese no es el tema de por qué existe el mal en sí. Una respuesta rápida sería a causa del mismo ser humano que introdujo el pecado. Pero el tema que me relaciona en el día de hoy, ¿por qué sufre el cristiano y por qué prospera, vamos a decir, el impío a veces, ¿no? Y esto está relacionado con el subpunto número 5 y el subpunto número 6 de la divina providencia de Dios. Vamos a poner subpunto número 5 que dice, que yo le decidí poner esa sección, ¿por qué sufren los cristianos? Y en el punto número 5 dice así: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones, en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones, para que sean humillados y para ser llevados a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras del pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus elegidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Esto lo podíamos resumir en ese texto que solamente es para cristianos. ¿Cuál es? Bueno, que todas las cosas suceden para el bien, o sea, de lo que son sus hijos, ¿sí? ¿Por qué sufren algunos cristianos? Bueno, es una pregunta que muchos incluso se han hecho y me hace acordar al Salmo 73, el Salmo de que dice el destino de los malos, el Salmo de Asaf. ¿Se acuerda que él, aunque empieza diciendo que Dios es bueno para con Israel, dice, y para con los impíos de corazón? Pero él dice que por estar pensando casi se deslizó sus pies. ¿Por qué? Por poco se resbalaron mis pasos. Porque él tuvo envidia de los arrogantes. ¿Qué él veía de los arrogantes? Fíjese que dentro del pueblo de Dios estaba pasando esto. Él veía la prosperidad de los impíos, ¿sí? Y el tema es que lo que él propone es que hacer la voluntad de Dios y sufrir, de alguna forma, él lo estaba viendo como es que es en vano. Él decía, de vano he limpiado mi corazón. Porque si limpiar mi corazón y buscar un camino de santidad y de piedad y para agradarle a Dios, es sufrir, mientras dentro del pueblo de Dios supuestamente hay impíos, jueces corruptos, dentro del pueblo de Dios. Y entonces vivamos así como ellos, total, nos va a ir bien. Total, Dios parece que no mira o hace la vista gorda. Eso fue por estar mirando lo que hacían los impíos. Y él dijo que no tenían congojas en su corazón, o sea que no sufrían, no hay vigor, dice su vigor está entero, no es como un cristiano, está cansado, está abatido, tiene que hacer esto, la mujer cristiana cocinar, ir para allá, hacer esto, ayudar al marido, y la impía no, tiene dinero, puede salir, lujos de acá, no tiene ningún problema, o el cabeza, tiene que esforzarse, también ser un cabeza en la casa, tiene que ser un cabeza, educar, estar como un cristiano en su hogar, y todos los esfuerzos que tiene aparte de un cristiano, una doble responsabilidad, y mayor si es un pastor. Entonces dice que ellos no pasan trabajo como otros, la viven una vida muy tranquila, no son azotados como los demás hombres que tienen que trabajar y sufrir, y más que como un cristiano, el impío parece que la pasa bien. Entonces el tema de él es que como que el cristiano o los creyentes sufren, pero el impío pareciera como que él se mofan y están hablando incluso maldades y hacen violencia.
y pareciera como que no pasa nada. Y él se acuerda que dice que él era torpe, que no entendía, y todo esto lo entendió cuando el Señor lo guía en su consejo, y le hace ver que solamente dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo de la tierra. Y aunque su corazón se desfalleciera, ustedes conocen el texto, ¿no? ¿Sí? Entonces él dice, pero mientras no pasó eso, su corazón estaba en amargura y su corazón sentía punzada, porque él no entendía, hasta cuando entendió el fin de ello. Y el tema del que quiero hablar, de la divina providencia, es que Dios es soberano. Ese es el punto que quiero que entiendan ustedes. Y Dios está bajo control. Y en la divina providencia, ahora, ¿por qué cristiano? Bueno, fíjese, Dios en su sapientísimo y justísimo y clementísimo dominio deja algún, pero fíjese, a sus propios hijos, porque si ustedes no fueran un hijo, no le disciplinaría. Ese es el tema. ¿Por qué sufre un hijo? Porque él dice que a causa de las diversas tentaciones y las corrupciones de sus propios corazones, Dios dice que los disciplina. O sea, a veces sufren, presta atención, porque ellos mismos han pecado. Y por estar en pecado ahora están llorando, están sufriendo: Señor, líbreme de esto. Pero si examinamos y miramos un poco más, si ellos son sinceros y confiesan sus pecados, son una causa de sus propios pecados, que ellos, como Israel, decía: Señor, líbranos, líbranos. No sé si se acuerdan, pero eran por causa de pecado. Por eso que Dios a veces los disciplina, y a sus hijos están sufriendo. Dice: estoy sufriendo, pero ¿por qué estás sufriendo? Si estás sufriendo a causa del Evangelio, bueno, gloria a Dios. Pero muchas veces son por las tentaciones, corrupciones de sus propios corazones, y Dios los deja ahí a disciplinarlos por sus pecados anteriores. Otras veces los deja para revelar la fuerza oculta de la corrupción y el engaño que ellos tienen. ¿Por qué? Porque la Biblia, no me acuerdo bien en este momento, amados, se lo debo para otra ocasión, pero dice una vez un salmista en una parte: muéstrame los pecados ocultos. Y a veces Dios nos pone en situaciones o cosas, y yo digo: ¡ah! Y nosotros sale pecado, yo no sabía que había esto dentro de mí. Pero Dios nos muestra, como Moisés, que no hace poner la mano dentro del corazón, dentro del pecho del Torah, y sacarla, y salió leprosa. Dice: mira lo que hay dentro tuyo. Y a veces pensamos, y siempre hay algo para estar limpiando y purificándonos. O lo que nosotros le llamamos prueba. Primera de Pedro, que era 1, 5, 6, 7, creo que, o 6, 7, dice que somos probados como el fuego, ¿sí? Para ser hallados puros. O sea, por medio de la prueba o diversas tentaciones. ¿Para qué? Para que veamos si de verdad somos hallados de verdad bien ante el Señor. Pero para que veamos nosotros lo que hay en nuestro engaño, en nuestro corazón. Y es el fin del Señor, siempre es humillarnos. Porque cuando nos humilla así el Señor, nosotros nos hacemos humildes. No somos tan vanagloriosos, no queremos tan santos. Eso, fíjese que Él nos baja de alguna forma todo ese orgullo que tenemos. Eso es porque a veces nosotros estamos sufriendo y Él nos está probando para llevarnos incluso a veces en el sufrimiento que hace. Cuando usted está todo bien, como decía, no me acuerdo cómo decía un misionero, que decía: con una alacena llena nadie está orando. Pero cuando usted necesita lo que sea, ¿qué va a hacer? Dígame. Pues usted va a orar, va a inclinar su rodilla o no. Si no, solamente gracias a Dios por estas cosas. Bueno, a veces hace que todas estas cosas Dios nos lleva para una dependencia y una intimidad más íntima con Él, para que sepamos que Él es nuestro Dios, amado, y nos lleva a eso, amado. Por eso que fíjese que el Señor no es que no quiere que suframos, sino que tengamos una relación más íntima y constante, para que sepamos que el Padre y Él nos está apoyando. Y eso lo vamos a ver el domingo que viene, si Dios me da vida, un poco de la tentación con el Señor, ¿sí? Como Él pasó, y Él dependió del Padre y fue fiel. Y para hacernos más vigilantes contra las ocasiones futuras del pecado también, para que con nosotros pequemos, aprendamos y estamos atentos para la próxima vez. Pero a veces somos pasados por y digo: no, yo ya aprendí, para la próxima vez yo sé. Entonces, todo esto tiene un fin. Puede ser para probar nuestra paciencia, nos ponen en una prueba, en sufrimiento, a ver por qué no tenés paciencia. Entonces te va a probar con esta persona, con esta situación, a ver si tenés paciencia. Ay, mientras yo sufro con esta situación. Bueno, porque te estoy probando un fruto. Quiero que seas paciente, para que estés dependiendo de mí en este momento, como el Señor tuvo 40 días y estuvo dependiendo. No solo de pan vivirá el hombre. Y estaba dependiendo, fíjese, pueden ser muchas las pruebas, probarlo, la maldad de nuestros corazones. Mientras
tiene un fin, y el fin para con nosotros, o sea, es algo bueno. O sea, el fin es formar la imagen de Cristo, o sea, a través del sufrimiento, aunque usted no lo esté viendo a otro. Y eso es el fin, el fin es santo y el fin es justo de parte de Dios. Y eso es que usted tiene que confiar que todo lo que ocurra, o sea, si usted le haya amado al Señor y ha sido un elegido por su designio, no solamente podríamos decir es que para que Cristo sea formado en usted o para nuestro bien espiritual, sino que amados también es para la gloria misma de Él, ¿sí? Y entonces el fin es eso, es disciplinarlo, es que nos podamos apoyar en Él, e incluso para consolarnos. Con nosotros hemos sufrido, amado, en ciertas ocasiones, nosotros podemos ser de consuelo para otras personas porque tenemos experiencia en esas áreas. Podemos desarrollar más la fe, podemos desarrollar más la confianza. Y decir, ¿te acordás cuando pasamos por ese desierto y no teníamos y parecía que nada y justo el Señor vino? Sí, y nosotros nos podemos acordar de esos momentos de prueba y poder hablar y salir como ellos que salieron probados de la cárcel, contentos los discípulos y estaban contentos por haber sufrido por el Señor. O como los amigos de Daniel, quizás estaban ahí en el fuego y después salieron, como el Señor apagó, ¿viste? Pero confiaron en Él. O como Daniel, después imagínense salió de la fosa de los leones. Entonces confiar en el Señor. Y eso es para apoyarnos en Él. Siempre hay un bien espiritual. Dios no está haciendo ahí probándolo a ver por jugar. Por eso es que a veces sufrimos, amados, en este mundo. Tiene un fin y tiene un propósito. Ahora, ¿por qué prospera el impío? Bueno, y eso me tengo que dirigir al punto número 6. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, fíjese cómo le llama, hombres malvados e impíos, a quienes Dios como juez justo, fíjese lo que hace, ciega, endurece a causa de su pecado anterior. No solo le niega su gracia, por la cual él puede haber iluminado su entendimiento, él podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a aquellas cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado. A la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y el poder de Satanás. Por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios, escuche, que Dios emplea para ablandar a otros. Mire, los mismos medios, las mismas tentaciones, las mismas pruebas que pueden venir para un cristiano, el resultado es diferente, porque dice, aquellos que son malvados, aquellos que son impíos, aquellos que han rechazado al Señor, Dios, que es un Dios justo, dice que lo ciega y lo endurece a causa de su pecado anterior. ¿Qué hace? Bueno, les retira su gracia, los deja a su propio libre albedrío, o sea, le ciega el entendimiento, que él podía haber iluminado el entendimiento y obrado en los corazones, pero le retira incluso, ¿no le pareció personas que a veces conocían del Señor y estaban en las cosas del Señor, y usted le habla y las personas dicen, no me acuerdo, sí, ¿y qué respondería? ¿No les pasó? Que esas personas que antes cuando estaban en las cosas estaban así, en las cosas del Señor, y al irse del mundo, ¿qué pasó con su mente? No se acuerdan nada del Señor. Bueno, lo que pasa es eso, amado. No es que Dios es malo, es que Dios lo dejó a lo que ellos tanto querían. Y ahora tienen todas las cosas, los deseos de su corazón. Dice, prosperó. ¿Usted quiere prosperar, dígame, las cosas de este mundo y no tener al Señor? ¿De verdad anhela su corazón tener las cosas de este mundo y no tener al Señor? Yo creo que si usted es un cristiano, no, amado, usted va a preferir estar como Daniel, como un amigo de Daniel, como Pablo en la cárcel, siendo perseguido, pero con el Señor. Por eso que a veces Dios los entrega a esas personas, ¿entiende? Y esto es para juicio. Es un juicio que ya se está manifestando. ¿Cuál es el juicio? Bueno, entregarlo a lo que tanto quisieron. Los entrega a sus propias concupiscencias y a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Por lo que sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios, escuche, estos mismos medios que Dios utiliza con sus hijos, incluso para ablandarlos, porque por medio de los sufrimientos y que puede ablandar el corazón que eran orgullosos, ahora lo hace humilde con este sufrimiento. Bueno, con el sufrimiento a estas personas Dios los endurece. Son las mismas cosas.
¿sí? Pero en todo esto la soberanía de Dios está en control. Él está en control de todas estas cosas y va dirigiendo hacia un fin, como veíamos en el principio de este estudio de la divina providencia. Dios tiene el poder, la sabiduría, Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas. ¿Se acuerda? Las causas primarias, las causas secundarias, nada se le escapa al Señor. Así que espero que en este mini estudio que hemos visto pueda entender por qué sufre el cristiano y por qué prospera el impío.